Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. And we
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy en 4 de julio, el Día de la Independencia. Y gloria a Dios, viviendo en el mejor país del mundo. Aunque la verdad que en muchos otros países, o los países que he ido, los pocos o los muchos que he ido, me ha encantado y me han gustado muchísimas cosas, pero reconozco que este país, en lo que es para vivir en cuanto a la seguridad y muchas cosas, el Señor ha favorecido y la mano poderosa de Dios ha estado sobre esta nación, y le ruego al Señor que se mantenga su mano sobre esta nación. Estudiando Santiago, no hay momento más propicio para la iglesia, no hay momento más propicio para la iglesia en general y también para el Centro Cristiano de Cape Coral. Hoy estudiando el versículo 4 en adelante en este poderoso capítulo 4 de Santiago. El Espíritu Santo está poniendo presión por todos lados. Oiga esto. El Espíritu Santo, le tengo una confianza tan grande, tan entera al Señor, en el que el Espíritu Santo, yo sé que Él está haciendo algo cuando parece que no hace nada o cuando parece que está todo revuelto, pero el Espíritu Santo de Dios está poniendo presión por muchos lados y en muchos lugares y en muchas personas y a muchos creyentes en todos los niveles para poder sacar. He dicho muchas veces, siempre lo hemos dicho y la palabra del Señor nos revela esto, que tarde o temprano lo que está en el corazón sale, ¿verdad? Será manifestado, es evidenciado, y estas cosas, cuando las obras de la carne son evidenciadas, es para que el creyente se asuste un poco. Es para que el creyente sea impactado en ese momento. Que ¿cómo es posible yo? ¿Cómo es posible? Me parecía tan religioso, con tanta fe, con tanta piedad, y ahora entonces sale esto a relucir. No se extrañe, es la naturaleza pecaminosa, es el fruto de la carne, son las obras de la carne. Y hay cosas que el Espíritu Santo tiene que poner presión por diferentes lugares en nosotros para que estas cosas salgan a evidencia y que nosotros podamos correr a Cristo. Esa es la única solución, el único motivo y la única razón de ser. Correr al Señor Jesucristo por perdón, arrepentimiento y en una profunda humildad para que entonces la mano poderosa de Dios pueda levantarnos y cambiarnos, restaurarnos y continuar con la obra a lo próximo. La palabra del Señor nos dice en este versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Es muy importante que usted haya escuchado el programa anterior, ¿sí? Si no ha oído el programa anterior y el que estaba anterior a ese, le ruego encarecidamente en el nombre del Señor que usted vaya y escuche estos programas y que se lo haga escuchar a otros. Viene con el problema de la lengua, ahora sigue con este asunto. Aquí el Espíritu Santo está hablando, no está tratando de decirnos las cosas de una manera en la cual sea más adornado. Es directo. El Espíritu de Dios es directo. Están orando quizás algunos, están pidiendo, otros directamente ya no oran más por la incredulidad. Otros piden, pero piden mal. Piden con una motivación incorrecta. Están buscando gratificarse a ellos mismos en vez de agradar al Señor. Y entonces aquí concluye con esto. Estas personas, estos creyentes, la mayoría en realidad, almas adúlteras. Una descripción del creyente en aquel tiempo, una descripción del creyente en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y una descripción del creyente hoy también. No ha mejorado la situación. Creo que empeoró la situación. La amistad con el mundo es
opuesta a Dios en todos los sentidos. Y si pensamos que podemos nosotros tener algún tipo de amistad con el mundo y al mismo tiempo mantener nuestro título de cristiano, estamos engañándonos a nosotros mismos y de verdad que el Espíritu del Señor no está en nosotros. Santiago reprende a sus lectores por la infidelidad espiritual. Para el creyente solamente hay dos objetos de afecto. Uno es el mundo y el otro es Dios. Y estos dos están directamente opuestos. Si usted elige el mundo, entonces pierde al Señor, y si usted elige a Dios, esta es la única manera en la cual puede desasociarse del mundo. Tener una actitud, un sentimiento cálido, familiar hacia el mundo, es quedar en mal término delante del Señor. Es ponerse en buenos términos con el mundo y al mismo tiempo ponerse en contra del Señor. Ser amigo del mundo nos pone por elección propia como enemigos de Dios. Por eso la frase, oh almas adúlteras. Usted está entendiendo que la mayoría de los creyentes están en esta categoría. El Espíritu Santo los llama adúlteros, almas adúlteras. Porque todavía hay muchas cosas del mundo que no han sido desarraigadas. El sistema de este mundo, los placeres de este mundo, lo que el mundo sigue, lo que el mundo adora, lo que el mundo busca. Y presenta aquí en esta frase primera, en exclamación, presenta a Santiago hablando del adulterio espiritual del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel lea el libro de Oseas, pensando que estaban tan bien delante del Señor, en realidad eran adúlteros. O sea, es un adulterio que produce tal ceguera en el que la persona piensa que es piadoso y todavía en realidad es un adúltero delante del Señor. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era considerado como la esposa del Señor. En el Nuevo Testamento vemos como la novia de Cristo. Es razonable, por lo tanto, entender este término adúlteros para tipificar la condición espiritual. Jesús utilizó la misma terminología en Marcos 8:38, que dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La relación del cristiano con el Señor Jesucristo es explicado en un lenguaje marital en el Nuevo Testamento. El amor de nuestro Salvador es comparado al de un novio por la novia. Por eso la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como el Señor Jesucristo, como el novio, se entrega a la novia, a su esposa. De la misma manera, entonces, nos habla cómo debe ser el esposo hacia la esposa, amándola hasta el punto de una entrega de sí mismo. Pablo dijera a los cristianos y los llamara como vírgenes puras, esposadas a Jesucristo, esperando la consumación de la boda de la venida de Cristo. Algo que acontecerá después, ¿no? Que el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento y entonces seremos llevados al cielo y allí tendrá lugar las bodas del Cordero. La pregunta dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Presenta uno de los mayores peligros para el Hijo de Dios. Cristo y el mundo son rivales para el corazón del hombre y pareciera que el corazón del creyente está continuamente compitiendo con todas estas cosas que son pertenecientes al sistema de este mundo. El corazón que se entrega a Cristo está casado con Cristo, pero si se vuelve a sus afectos, al mundo, entonces está yendo hacia el rival de Cristo. Se pone en contra de Cristo, quebrantando esa fe, quebrantando esa unión. Y ahora es una relación, pero una relación adúltera, de parte del creyente hacia Cristo, en el cual debió mantenerse fiel a Él.
Entonces, ¿qué forma toma el adulterio espiritual o la mundanalidad? Podríamos decirle mundanalidad, uno dice, es mundano. Bueno, lo diríamos en ese término, también es correcto, pero es un adulterio espiritual. El mundo del cual nos advierte Santiago, no estamos hablando del mundo en cuanto a las cosas creadas o lo que nos referimos como la naturaleza, nuestro planeta, todo lo que Dios puso en la creación es para ser admirado como la obra de sus manos. Santiago tampoco está sugiriendo que debemos alejarnos del mundo, de los hombres, e irnos como ermitaños a un lugar. Dios ama el mundo de los hombres y nosotros debemos amarlo también, porque dice que el Señor amó el mundo, al mundo amó. Amén. Entonces acá dicen que no amemos al mundo. Bueno, son dos cosas diferentes. El Señor amó de tal manera al mundo, es decir, las personas del mundo, la humanidad, hombres, mujeres. Y aquí nos dice que no debemos amar al mundo. Sin embargo, sí debemos amar al mundo porque es la creación del Señor, es obra de sus manos, pero no debemos amar el sistema de este mundo que es presidido por Satanás como el príncipe de este mundo, como el jefe supremo de este mundo en el sentido de este sistema en sí. El sistema ha sido corrompido por Satanás, está corrompido por el pecado, y este mundo, por supuesto, sigue a Satanás y sigue al pecado. Y este sistema en sí es lo que nosotros debemos abandonar para poder abrazarnos totalmente de Cristo. Santiago aquí lo que tiene en mente es el sistema mundial, todos los esquemas de cosas que funcionan contrariamente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Este mundo entero sigue a cualquier cosa, pero no es la palabra de Dios. El sistema mundial o esta era presente tiene a Satanás como su Dios, como el príncipe, por lo que es declarado como malo. Este siglo malo, este mundo malvado, en su totalidad el sistema que rechaza a Jesucristo y el sacrificio de Él mismo en la cruz del Calvario no puede ocupar ningún lugar en la vida de un cristiano. Ahora, cuando decimos no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, también como Juan lo dice, muchas veces pensamos automáticamente en bailes, en fiestas, en bebida, en alcohol. Claro, todas estas cosas que son pecado son parte de las participaciones de los hombres que viven en este mundo, que siguen a Satanás, que siguen al pecado. Y nosotros no debemos tener ninguna parte con todo esto, con las prácticas de los hombres que viven en este mundo siguiendo a su Dios y príncipe Satanás. Son muchas las advertencias en las Escrituras contra esta alianza impura de los hijos de Dios con los hijos del diablo. Cuando el creyente se encuentra en una reunión, en una fiesta, en un lugar inapropiado, con personas que no sirven al Señor, no tienen nada que ver con el Señor, donde se están practicando cosas que están contrarias a la palabra de Dios, y el creyente se encuentra en medio de esta situación, en ese lugar, elige eso, va hacia eso, se constituye como una alma adúltera, enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces, vemos que mediante la historia de los tratos de Dios con su pueblo Israel, Él siempre les llamaba a una separación santa. Siempre era para lavarse, para separarse, para apartarse, para santificarse. Si llegaban a un pueblo, el Señor les decía, no, cuando lleguen a un pueblo, no practiquen nada de lo de ese pueblo, no copien nada de lo de ese pueblo, no busquen sus ídolos, no busquen yo soy Jehová, Y sin embargo vemos como siempre el corazón iba hacia el paganismo. Y este siempre ha sido el esfuerzo del diablo en quebrantar esa pared de separación y conducir
a que estos dos grupos, o provocar que estos dos grupos se mezclen para que el testimonio para Dios se destruya. Y el testimonio de muchos creyentes en este tiempo presente se encuentra en este momento destruido. Un testimonio destruido delante del Señor y delante de la iglesia de Cristo y delante del mundo, que es a los que queremos nosotros ganar para Cristo. No hay testimonio allí. No importa si predique, no importa a qué iglesia vaya de vez en cuando, un testimonio destruido. Es imposible estar en confraternidad con el mundo y al mismo tiempo andar en confraternidad con Dios. Cuando nos vemos como el mundo, andamos como el mundo, hablamos como el mundo, ¿cómo puede haber una confraternidad con el Señor? Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lo que amamos es el objeto de nuestra estima. Todo aquello que amamos más, estimamos más que cualquier cosa, adoramos más que cualquier cosa, que lo ponemos por encima de cualquier otra cosa en referencia a Cristo y las cosas de Cristo y las cosas del Espíritu. Todo tiene preeminencia antes que a Cristo. La palabra de Dios no es tan importante, ni la vida de oración, ni la obra del Señor, la iglesia, nada de esto es tan importante. Hay otras prioridades, hay otras cosas que toman el protagonismo en nuestras vidas, hay otras cosas que son el objeto de nuestra estima, que estimamos, que buscamos, que adoramos, que queremos, que elegimos, que preferimos. Lo que ponemos primero en nuestra vida por encima de cualquier otra cosa, eso es lo que amamos. Y para la mayoría de los creyentes es el mundo. Cuando ponemos a Dios primero por encima de todo, cuando Él está en nuestros corazones, no tenemos lugar para amar a nadie ni nada más de la manera en la cual amamos al Señor. Si realmente amamos a Dios y nos volvemos a Él, no queremos amar a nadie más de esa manera, no de esa manera. Dios no tomará un segundo lugar en el corazón de nadie. O Él es primero o Él no será nada. Él está por encima de todo y de todos. Él está por encima de familias, de amigos, de hermanos, de hermanas, de empleos, de trabajos, de gentes, de pastores, de denominaciones. Él está por encima del oro, de la plata, de todo. Él está encima de todo, porque Él es todo. Santiago está insistiendo en el sentido que a menudo los creyentes son inclinados a ser influenciados por nuestros deseos naturales. Nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza humana nos desvía. Si vamos detrás de las cosas que tienen el potencial o el peligro de conducirnos hacia el orgullo, hacia la vanidad, la vanagloria, el reconocimiento, o si alimentamos nuestros apetitos e imaginación, terminaremos siendo enemigos de Dios. Esto es, sin importar en el ámbito en el que nos encontremos, aún dentro de la misma iglesia. Oiga esto, quiero repetir algo. Voy a repetir esto. Si vamos detrás de las cosas que tienen el potencial o peligro de conducirnos hacia el orgullo, envanecimiento, vanagloria, vanidad, reconocimiento, o si alimentamos nuestros apetitos e imaginación, terminaremos siendo enemigos de Dios. Esto es sin importar en el ámbito en el que nos encontremos, aún sea dentro de la misma iglesia. La frase siguiente dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De manera directa pone un límite allí. Es decir, dice, ahí quiere, el que quiera, dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Hay una decisión allí. Aquí la persona dice, yo quiero eso. El mundo no obedece las leyes de Dios. El mundo no se somete a los reclamos de Dios, no se somete a su palabra, a su ley, no busca honrarle, adorarle, respetarle, nada de eso. Y de hecho el sistema del mundo está totalmente opuesto a Dios y está controlado por Satanás. ¿Cómo nosotros podemos tener
alguna inclinación hacia esto? ¿Cómo podemos nosotros tener alguna asociación con esto? El verdadero cristiano no marcha al son del mundo, ni ama a sus ídolos, ni se une a sus caravanas. Sin embargo, vemos a los creyentes yendo hacia esa dirección todo el tiempo. Ser un amigo del mundo significa sentirse cómodo en su sistema, sentirse familiarizado, cálido, cómodo con sus prácticas. Y esa es la razón por la que el verdadero creyente tiene que tener cuidado de dónde va, con quién se asocia, las cosas que lee y en lo que se involucra. No estoy hablando de legalismo, de fanatismo, sino de una separación para Dios. No nos escapamos del sistema del mundo aislándonos en una montaña, sino que nos escapamos por la devoción a Cristo y solo a Cristo. La cercanía a Cristo se encarga de la amistad con el mundo, así como la amistad con el mundo destruye, la cercanía a Cristo destruye nuestro testimonio para con Dios. Y el versículo 5 dice, tras la pausa vamos a desarrollarlo, dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora volvemos. Ahora, a través de la aplicación YouTube, puedes acceder al archivo de los programas de Libre al Fin. Estudios del libro de Hebreos, de Gálatas, Romanos, los puedes encontrar ya disponibles a través de la internet, visitando YouTube y solamente escribiendo Radio C4 Libre al Fin. Radio C4 Libre al Fin, y puedes escuchar a Karina Guidi. Your face is
Your face is all I see. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Your grace abounds to me. Hallelujah. Sigue diciendo entonces el versículo 5, repito, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vea la manera en la cual está construida la pregunta. El Espíritu que Él, es decir, Dios el Padre, ha hecho morar. Dice el versículo 1 entonces, el punto número 1 de este versículo 5, que está conectado al versículo anterior. No es que hay una escritura exacta en la palabra a la que se refiere aquí Santiago, sino que se entiende que alude a lo que dicen varios pasajes de las Escrituras, como en Éxodo 25 y Éxodo 34:14. El Espíritu Santo mora en el creyente para un propósito, y es el de morar permanentemente, claro, y de obrar en el creyente la santificación. El Espíritu Santo es celoso de cualquier control que la naturaleza caída pueda tener sobre el creyente. Por eso dice que Él nos anhela celosamente. El principio de la pregunta, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano?, presenta al apóstol dando el punto esencial de varios pasajes, y Pablo también va hacia lo mismo. Cuando Jesús dijo que aquel que crea en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva, Él no estaba usando una referencia exacta de las Escrituras, sino que allí el Señor estaba usando un compendio de varios pasajes del Antiguo Testamento. Luego la pregunta dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, el Espíritu Santo fue puesto. El Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros. Por supuesto, esto es al creer en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos es puesto. Él penetra el espíritu, el alma de esa persona para morar allí, para residir allí. Este es el Espíritu Santo, por eso la palabra espíritu, el Espíritu que Él ha hecho morar. Se refiere al Espíritu Santo, El Espíritu Santo no toma residencia en el corazón del creyente, sino que a Él se le hace morar para permanecer en Él. Es un privilegio enorme. No es que el Espíritu Santo así directamente va a morar, no, se le hace morar en nosotros. Dios el Padre lo hace venir a vivir, a habitar en nosotros. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y la palabra anhela es la traducción de la palabra griega que significa seriamente, con pasión. La morada del Espíritu Santo posee todo el poder potencial y ayuda al creyente en todo lo que necesita, quien tiene un deseo tan serio. El deseo del Espíritu Santo hacia nosotros es tan serio hasta el punto y el grado del celo. Esto se refiere a que los cristianos que no están viviendo separados del mundo y solamente para Dios están siendo adúlteros en el sentido espiritual. Ellos están siendo adúlteros espiritualmente al estar jugando con el Señor y confraternizando con el mundo. Ellos están permitiendo que sus naturalezas malas, sus pasiones malas les controlen, algo de lo cual habían sido libertados cuando Dios les salvó. El Espíritu Santo tiene celo de todo tipo de control que la naturaleza caída tenga sobre el creyente y desea seriamente ser Él, solamente Él, quien tenga el control de nuestros pensamientos, palabras, obras, deseos, de todo. Él desea que el creyente dependa de Él y así cumplir la responsabilidad que tiene delante de quien lo envió, esto es Dios el Padre. El Espíritu Santo tiene una responsabilidad delante de Dios el Padre para con nosotros, en la que Él tiene la responsabilidad de la santificación, de hacernos más como Cristo. Por eso Él nos cela seriamente, con pasión,
Debemos recordar que la obra del Espíritu Santo es potencial en su naturaleza. Esto significa que Él puede o no llevar a cabo su obra dependiendo de nuestra cooperación. Y desafortunadamente la mayoría de los creyentes, si es que piensan en esto siquiera, piensan que la obra del Espíritu va a ser automática. Pero la obra del Espíritu Santo depende de cómo nosotros actuamos para con Él. Es decir, la mera morada del Espíritu no garantiza su eficacia y su control en nosotros. Vemos que al Espíritu Santo se le hace morar en nosotros. Se le envía. Él es enviado a morar en el creyente, por esto se le debe hacer sentir como en casa. El Espíritu Santo tiene que sentirse cómodo en nosotros, con todo tipo de libertad de acción en el corazón. Y para esto el creyente debe rendirse al control del Espíritu, depender en su guía, enseñanza, fortaleza. Y siempre debemos estar conscientes de cuáles sean los deseos del Espíritu Santo para nosotros. Por eso es que cuando oramos mal, no somos conscientes, no somos sensibles a los deseos del Espíritu Santo para con nosotros, dirigiendo aún nuestra vida de oración y aún lo que debemos pedirle al Señor. Y el Espíritu Santo quiere que seamos más como Cristo. El Espíritu Santo no está preocupado en fama, fortuna, popularidad. Está ocupado en nuestra justicia y santidad. El versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Gloria a Dios por eso. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sin humildad, como he dicho muchas veces, no obtenemos nada de parte de Dios. La gracia solamente la recibirán los humildes. No hay gracia para el soberbio, no hay gracia para el orgullo. No hay, al menos que haya arrepentimiento, humildad. Pero Él da mayor gracia. El significado de los versículos 4 al 6 es que Dios ha establecido un estándar alto de amor y devoción de parte de su pueblo, pero Él da la gracia. Y su gracia es mayor a todas las demandas rigurosas que Él ha hecho. Dios no le va a dar gracia al orgulloso. La humildad es el camino a la gracia de Dios. Señor, quiero tu gracia, dame tu gracia. Sin humildad no habrá gracia. Pero la palabra dice, pero Él da mayor gracia. Proclama lo que el creyente debe tener para vivir apropiadamente para Dios. Nosotros no podemos sobrevivir un solo día si no es por la gracia de Dios. Respiramos por la gracia de Dios. Andamos por la gracia de Dios. Hemos sido salvos, redimidos por la gracia de Dios. No podemos vivir sin su gracia. Él da mayor gracia, pero debemos ir conforme a sus términos, que es la humildad. Su gracia, que es la bondad de Dios. Él ha extendido su bondad, su favor inmerecido, y es la cruz lo que da el medio para que Dios extienda su gracia. Dios siempre ha tenido gracia, porque Dios, Él es gracia. Y Él tuvo gracia en el Antiguo Testamento, también como tiene hoy. Solo que requirió la cruz de Cristo para abrir el camino para que esta gracia sea extendida a hoy de una manera verdadera, como un río verdadero. Si se nota, la Escritura dice que Dios da la gracia. Por supuesto, debe ser en la forma de un don. Él nos da gracia. No ganamos gracia, no pagamos por la gracia. No es por nuestros esfuerzos que obtenemos la gracia de Dios. No, de ninguna manera. Dios solo requiere fe y humildad. Si el Señor requiriera una obra, entonces ya no es gracia. La frase Dios resiste a los soberbios presenta a aquellos a quienes se les da la gracia, pero lamentablemente no quieren. Está la gracia disponible para ellos, pero el orgullo no permite que esta gracia de Dios fluya en sus vidas. La palabra soberbios es para definir a aquellos que tienen una autoestima elevada, que tienen un concepto irracional de su propia excelencia o importancia.
Y esto puede extenderse a cualquier cosa, a la belleza, fortaleza, logro, familia, país, etcétera, etcétera. De hecho, estos son los síntomas del orgullo y es la causa del orgullo. La raíz del orgullo es el esfuerzo de desarrollar las cosas a la manera de uno. Eso es un síntoma de orgullo. Todo lo voy a hacer como me parece a mí, como quiero yo, en vez de hacerlo a la manera de Dios. Y para entender apropiadamente la manera de Dios es necesario ver a Cristo Jesús humillándose a sí mismo, yendo a la cruz para derramar la sangre de su vida. La cruz es la respuesta y la única respuesta para la necesidad del hombre. Y el mundo tiene un problema para aceptar esto, lo que muestra justamente cuán malo es el hombre y cuán bueno es Dios. El hombre no quiere admitir que él es malo, y tan malo que Dios tuvo que convertirse en un hombre y venir aquí y morir en una cruz. Y tristemente la iglesia tiene el mismo problema. Es dura para admitir que toda su religiosidad no le resulta para nada y que la naturaleza pecaminosa sigue tomando control de su vida igual o más que antes de haber profesado fe en Cristo. Mientras que la iglesia puede admitir que el pecador debe confiar en Cristo y lo que él hizo en la cruz para ser salvo, trata de mantener otras cosas como el estándar. Todo tipo de cosas diferentes. Y excluyen, se olvidan y ponen a un lado la sangre preciosa derramada en la cruz. El Jesús que está siendo adorado por la mayoría de la iglesia es realmente otro Jesús. Más y más lo veo. No es Cristo, no es la sangre, no es el Calvario. Y aunque se mencionen estas cosas, se está viendo cada vez más en los círculos, diferentes sectores muy grandes, muchísimos seguidores, a otro Jesús siendo adorado. Estoy viendo evento tras evento que están tomando lugar en este país. Me refiero ahora a este país en sí. Todo tipo de eventos y uno ve y dice, pero ¿cómo? Dicen 50,000 personas, 100,000 personas, 40,000 personas. Hay algo muy extraño ahí. Hablan de un gran avivamiento de los últimos tiempos. Y la Biblia habla de una apostasía en los últimos tiempos. Está hablando de cosas que la Biblia no habla de estas cosas y ellos dicen que en este momento están ahora viviendo en un momento más grande y más de lo sobrenatural. Proclamaciones exageradas de cosas que no hay manera de comprobarlas. Una asociación con diferentes religiones, con diferentes credos, no importa cuál, porque ahora todos tenemos que unirnos. Lo que se está viendo, y así todo yo veo a los creyentes, viendo estas cosas como que es del Señor. No hay absolutamente ningún entendimiento de lo santo y lo profano, como dice Ezequiel en el capítulo 22, 25 creo que es. Dice, no, mi pueblo no sabe distinguir. Mi pueblo no puede discernir lo santo de lo profano. Y han pervertido el altar del Señor. No es el Jesús de la Biblia, el Jesús que está siendo adorado. Y así todo veo yo, inclusive en la misma red social, cómo los creyentes están siguiendo estos eventos y a estos predicadores sin darse cuenta en lo más mínimo que nada de eso es de Cristo, que no es del Espíritu Santo. Algo tiene que estar muy pero muy mal. Y son los propios malos deseos que no les permiten ver y obtener y entender las cosas verdaderas de Dios. Sus corazones están desviados por sus propios malos deseos. Y terminan entonces adorando y sirviendo a otro Jesús. El motivo de todo esto es el yo. Y solo la cruz de Cristo puede tratar con el yo. Y esa es la razón que la cruz no es tan rápidamente aceptada, porque demanda abandonar todo, absolutamente todo.
Y rechazar el sacrificio de Cristo es rechazar a Dios, por lo que Él no tiene otro remedio más que resistir a los soberbios. La frase dice, y da gracia a los humildes, se refiere a aquellos que se humillan a sí mismos al contemplar su necesidad por Cristo y por lo que Él ha hecho. En la Biblia se nos dice muchas veces que debemos humillarnos continuamente, si mi pueblo se humillare. Pero a veces no sabemos de qué manera hacerlo. Ven, humíllate delante del Señor y no sabemos en sí qué es lo que tengo que hacer para humillarme. Pensamos que es arrodillarse en un altar o que es pasar al frente y que alguien ore por mí o ayunar o hacer alguna cosa en sí que demande de mí una acción física, pero no es así, no es eso. La verdad es que no hay nada que uno tenga que hacer para humillarse, sino solo una fe apropiada. Y debe ser apropiada porque es una fe con sabiduría. Es una fe con un entendimiento de lo que fue necesario para que el hombre fuera redimido. La cruz del Señor Jesucristo, lo cual automáticamente humilla a uno verdaderamente. Si no hay humildad es porque no hay fe en el sacrificio de Cristo, es porque no hay un entendimiento de lo que Cristo ha hecho. Filipenses capítulo 2. Y solamente una fe, un entendimiento en su obra puede producir humildad, una humildad genuina. El versículo 7 dice, ahora viendo todo esto en el contexto, ¿sí? Dice el 7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Vemos que hay una sumisión aquí que es requerida y esta sumisión no es lo mismo que la obediencia. La sumisión es la rendición de la voluntad propia y así somos conducidos a la obediencia. Todo esto sobre la base de la fe en Jesucristo. En vez de resistir a Dios debemos someternos a Dios y resistir al diablo. La mayoría está haciendo lo opuesto. Resiste a Dios y somete al diablo. Si Satanás es resistido correctamente, él huirá, porque en realidad él es un cobarde. Someteos pues a Dios presenta la respuesta lógica del versículo anterior que proviene de Proverbios 3:34. Mientras que Dios se opone al soberbio, él ayuda al humilde, él levanta al humilde. Por esto los creyentes deben someterse a él. Como se dijo, la sumisión no es lo mismo que la obediencia. La sumisión es el terreno sobre el cual una vida de obediencia puede ser formada. Por eso, humildad, sumisión. El Señor puede hacer algo con ese corazón. Es el rendir la voluntad propia, sin lo cual no puede haber una obediencia al Señor. La mayoría de los creyentes responderían que someterse a Dios, ¿qué es someterse a Dios? ¿Cómo me someto a Dios? Y dirían por medio de, someterse a la palabra de Dios, sí. Someterse a la voluntad de Dios, sí. Someterse al Espíritu Santo, sí. Es correcto todo esto, pero al mismo tiempo como que nos deja en blanco, ¿no? Como que no nos da mucha dirección. Y para entender apropiadamente la sumisión a Dios debemos ir a lo que el apóstol Pablo ha dicho, lo que le fue dado, entregado a él, Gálatas 1, 11 y 12, el significado del nuevo pacto. El nuevo pacto es la persona de Cristo y su obra en la cruz. El apóstol dijo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 13. Dice que nosotros, es lo mismo que estábamos viendo recién, que debemos someternos a Dios. Bueno, dice, presentaos vosotros mismos a Dios. Es lo mismo. O sea, someterse a Él, ponerse a disposición del Señor, ponerse al servicio del Señor. El yo es el gran problema del hombre y para someterse apropiadamente a Dios debemos cesar nuestra dependencia en el yo. ¿Cómo podemos nosotros someternos a Dios o presentarnos al Señor si el yo sigue tomando el control allí, cuando seguimos dependiendo del yo, en vez de poner toda nuestra dependencia en Cristo?
y así rendirnos a la manera de Dios. La manera de Dios es por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz y nuestra fe anclada en Él y en su obra solamente. Y de esta manera vamos a poder andar en vida nueva, esta vida de resurrección. El viejo hombre fue crucificado con Él y el cuerpo del pecado fue así destruido, es decir, el poder de la naturaleza pecaminosa fue destruida en la cruz del Calvario. Y cuando yo creí en Él, el poder de la naturaleza pecaminosa fue destruida en ese sentido, para que yo no sirva más al pecado, sino a Dios en justicia y santidad. En cuanto a esto, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjense qué importante este versículo. Pablo dice que antes conocíamos a Cristo según la carne, pero ahora ya no. Sin embargo, hay muchísimos creyentes que conocen a Cristo según la carne y siguen conociendo a Cristo según la carne. Antes del nacimiento espiritual, el creyente estaba en el ámbito en el que todo era juzgado por la sabiduría de la mente carnal. Quiero decir, el creyente no, la persona. Bueno, esa sabiduría conoce a Cristo. Esa persona conocía a Cristo como según la carne, o sea, conoce a Cristo como un gran maestro religioso, un filósofo moralista, un benefactor mundial, quien vivió, quien hizo grandes cosas, quizás como el Mesías prometido y el regenerador de la sociedad, quizás aún como el Hijo de Dios. Por supuesto, entender a Cristo a la luz de lo que hemos dicho presenta un entendimiento falso, porque Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente y el Salvador de la humanidad, y esta salvación Él la trajo al darse a sí mismo en la cruz. Si buscamos entender a Cristo de otra manera, fuera de su sacrificio, entonces seguiremos conociendo a Cristo, como Pablo nos dice aquí, es tratar de conocerle según la carne. Si quitamos nosotros la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, no comprendemos su sacrificio, su obra en la cruz, vamos a seguir conociendo a Cristo según la carne. Y el problema es que mientras que todos los cristianos, si realmente son salvos, han ido más allá de lo que hemos dicho en cuanto a Cristo, pero aún mucho del entendimiento de Cristo que tienen proceden de una mezcla de la carne y de discernimiento espiritual. Hay un poco de una mezcla de las dos cosas. Entonces, para poder someternos apropiadamente a Dios, debemos someternos a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y ningún hombre puede llegar a Cristo al menos que sea por la cruz, porque todos los que tratan de llegar a Cristo fuera de la cruz se quedan con Cristo como el mayor maestro religioso, uno que hace milagros, un filósofo, etc. Y tristemente esto es lo que presenta la posición de la mayoría de la iglesia moderna. Por eso tanto misticismo en la iglesia, porque no conocen al Cristo de la Biblia. La frase resistid al diablo y huirá de vosotros es una promesa poderosa. Una vez más nos dice qué hacer, pero no exactamente cómo hacerlo. La verdad es que la mayoría de los cristianos no saben realmente cómo resistir al diablo. Y esto es porque tienen muy poco conocimiento sobre la efectividad de la cruz de Cristo para sus vidas diarias. Como resultado, la mayoría de los cristianos tratan de oponérsele a Satanás en toda manera concebible, pero aún todas incorrectas. Por ejemplo, tratan de resistir al diablo recitando escrituras en voz alta a Satanás. Ellos piensan que al recitar versículos bíblicos, Satanás se va a asustar tanto y entonces huirá. Otro esfuerzo es el de usar el nombre de Jesús. Aunque al igual que decir escrituras es algo válido, el problema es que la mayoría no saben lo que el nombre de Cristo significa realmente. Y Satanás es muy poco movido por nuestros esfuerzos en estas categorías. Otros tratan de resistir al diablo con ayuno y oración. Y por supuesto que estas dos disciplinas son extremadamente útiles, son beneficiosas para el Hijo de Dios. Es imposible tener una relación con el Señor sin una vida de oración, pero aún así, esto no nos va a ayudar a obtener la victoria sobre Satanás. Y así como estos, hay muchas otras cosas más, la imposición de manos, etc. Otros métodos utilizados por los creyentes, pero estas cosas en sí no
están funcionándole al creyente. Si el creyente es sincero, dirá, no, la verdad que no me funcionó. Y no le va a funcionar. Por esto es que tenemos creyentes en todo el mundo corriendo de un lado para el otro para seguir a predicadores, donde sea que esos predicadores se encuentran, esperando que ellos pongan sus manos, oren por ellos. No es que estas cosas no sean válidas, pero no van a responder al problema de obtener esa victoria que necesitan sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, si es que siquiera entienden o creen que necesitan victoria sobre estas cosas. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que necesitamos es conocer la verdad de la cruz del Señor Jesucristo, poner nuestra fe allí y saber que Él nos libertó, nos liberta y nos libertará. Por eso la palabra dice en Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted lo lee y usted lo debe creer. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Despojó, Cristo despojó en la cruz los principados y potestades. Por más que yo salte, que yo grite, que yo trate de asustar al diablo, por más que yo me mate de hambre, no va a traer un resultado. Cristo ya despojó los principados y las potestades, los exhibió. Esto es en el pasado, ya lo hizo hace 2000 años. Triunfó, dice, ya Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Cómo podrá triunfar usted? Cristo triunfó en la cruz, usted triunfa también en la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la palabra dice también en Efesios 6, 10, 18, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol nos dice que debemos estar armados con la verdad, justicia, paz, sobre todo fe, salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Si vemos bien, todas estas cosas, de una manera u otra, se revierten al Calvario. Al Calvario es la única respuesta para el hombre. Que el Señor te bendiga y seguimos mañana aquí en Libre al Fin.